Durante más de 2 décadas hemos sido de bendición para nuestra ciudad. Son muchas las familias que han sido tocadas por el amor de Dios a través de la obra que por su misericordia Él nos ha encomendado. Buscamos hacer del Evangelio un manual de vida integral que cumpla el propósito de reflejar a Cristo en la sociedad. Lo mejor de nuestra iglesia no es lo que comentan del ayer. Lo mejor de nuestra iglesia es el hoy y lo que está por venir. Somos Iglesia Carismática Familiar. Nuestra casa. Un saludo a todos los jóvenes de CIP Jóvenes, a nuestra iglesia carismática familiar y a todas las personas que nos están viendo a través de este medio, a través de este live. Queremos esperar que cada uno se pueda conectar. Por favor, envíen el link a cada uno de los grupos. Y bueno, estamos muy contentos, ya estamos cumpliendo nuestra tercera semana de cuarentena. Y bueno, le damos gracias a Dios. Finalmente la Biblia nos enseña que tenemos que aprender a ser agradecidos en todo y por todo. No quiero empezar este mensaje sin antes enviarle un saludo a cada uno de los miembros de nuestro grupo de jóvenes, a todos los que hacen parte de los diferentes ministerios, al equipo principal de jóvenes, al equipo de 144, a todos los que son líderes de célula, a todos los anfitriones, a todos los padres de familia que sé que cada semana junto con sus hijos ven este mensaje y ven este live. Y bueno, los extrañamos montones, de verdad que queremos ya que todo este tiempo pase rapidísimo para poder compartir con ustedes. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes una reflexión muy importante. Estamos en época de Semana Santa, aunque los hijos de Dios sabemos que todos los días para nosotros deben ser santos, pero es importante, y yo sé que muchos han estado en una actitud de reflexión durante esta semana, durante estas últimas semanas, pero creo que a nivel mundial muchos países conmemoran lo que muchos de nosotros conocemos como el nacimiento, muerte y resurrección de Jesús. Y bueno, no quiero irme muy lejos de ese mensaje, quiero tomar una parte de la vida de Jesús que me ha impactado muchísimo y que a lo largo de estas semanas de cuarentena he podido tener un acercamiento muy profundo con el Evangelio de Mateo. No he terminado el libro de Mateo todavía, lo estoy leyendo muy despacio. Y los quiero invitar a que podamos hacer una reflexión sobre una de las frases que más me ha impactado a mí en la vida de Jesús. Y yo estoy seguro que esta palabra va a llegar a tu corazón, va a llegar a tu vida y sobre todo va a poder producir un cambio en tu vida. Quiero que ahí donde estés puedas acompañarme en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que abra nuestro corazón y que permita que esa palabra pueda quedar ahí sembrada y que pueda dar un fruto. Así que digámosle: Padre, gracias te damos en esta noche por este tiempo especial. Oramos que hoy nos permitas ir más profundo en nuestro conocimiento, pero también en nuestra relación contigo. Te pedimos, Señor, que hoy más que nunca, Dios, tu palabra cumpla ese propósito con el cual tú la has enviado. Señor, yo te pido por cada persona, por cada joven en especial que está teniendo ahí sus luchas, que su voluntad está luchando con la tuya, Señor. Y te pido que tú nos fortalezcas ahí en los hogares, en el lugar donde cada uno de nosotros nos encontramos. Oro para que tú fortalezcas espiritualmente a todos aquellos que están luchando por sostenerse en victoria. Gracias te doy, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, y el título que le puse a este mensaje es: No es como yo quiero. Y a lo tradicional, a como lo hacemos en la iglesia, hoy no los puedo ver, tengo solo 2 personas enfrente, pero sé que muchos ahí a través de este live puedo hacerlo. Quiero que todos ustedes puedan decir: no es como yo quiero. Y quiero decirte que de esto se trata la vida cristiana. Y quiero que pongas mucha atención. Yo sé que no puedo mirarlos si están en alguna otra actividad, y ojalá que no estuvieran haciendo otras cosas sino escuchando este mensaje. Que si estás viéndolo en tu celular, válido, pero que no abras tu WhatsApp, que no estés haciendo otra cosa, que no estás haciendo ni limpieza ni aseo. Ya no es hora de hacerlo, ya hay que hacerlo mañana.
pero que puedas interiorizar este mensaje, porque yo estoy seguro que muchos a lo largo de su vida cristiana, al igual que yo, hemos tenido esa lucha de voluntad, donde nuestra voluntad pelea con la voluntad de Dios. Pues hoy yo quiero ayudarte a entender cómo hacer para doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cómo entender esto de que la vida con Dios no es como yo quiero, sino como Él nos ha enseñado que debe ser. Y quiero remontarme o quiero recordar uno de los momentos más difíciles en la vida de Jesús. Y sí, lo digo así, porque muchos creen que la vida de Jesús fue muy inspiracional, muy poética y que todo fue paz y felicidad. Pues no, la vida de Jesús no fue tan fácil, la verdad. Desconocemos mucho de los primeros 30 años de Jesús. Por ahí dice la Biblia que a los 12 años Jesús se perdió en el templo, estaba muy interesado en los asuntos del reino de Dios. Pero hay un lapso de la vida de Jesús donde no se nos dice mucho. Probablemente Jesús estaba ejerciendo el oficio de la familia, que era la carpintería, y también estaba preparándose en el estudio de la ley. Pues la Biblia nos enseña que lo llamaban rabino, porque era un maestro también de la ley. Y luego de los 30 años de preparación, por llamarle así, Jesús empieza como su vida pública. Los primeros 30 años de Jesús fueron muy normales. Nadie sospechaba, o muchos no sospechaban, que era el Mesías, del cual muchos profetas en el Antiguo Testamento hablaron que Él venía. Jesús es probable que vivió una vida muy normal como la tuya y la mía, con la gran salvedad de que dice la Biblia que Jesús nunca pecó, pero tuvo luchas espirituales, tuvo amigos, estudió, se preparó, tenía vecinos, normal. Jesús no estuvo encerrado en un templo como algunos profetas o sacerdotes del Antiguo Testamento. Jesús vivió una vida normal como la tuya y como la mía, hasta los 30 años. Después de los 30 años dice la Biblia que Jesús, guiado por el Espíritu Santo, fue a un ayuno de 40 días y 40 noches. Y justo después de terminar ese ayuno, Jesús emprende lo que dice la Biblia en los evangelios, que es su vida pública o su vida ministerial. Y ahí es donde empieza a recorrer algunas aldeas, escogiendo unas personas específicas para el llamado, diría yo, más espectacular de la historia, para el puesto o para el trabajo más increíble que cualquier persona en cualquier momento de la historia de la humanidad hubiera podido recibir. Pues el mismísimo Dios los llamó y los escogió para cambiar y transformar el mundo. A mí me parece muy impactante eso. Y digo, qué genial haber podido estar en la época de Jesús y haber podido ser llamado y escogido como uno de los hombres que transformó la historia de la humanidad. Dice la Biblia en los evangelios que esos 3 años de Jesús fueron demasiado emocionantes, fueron un poco alterados, corría muchos peligros, pues Jesús tenía un mensaje como no habitual. Quiero que piensen, no sé cuántos han visto las películas de Jesús esta semana, pero en esa época había mucha carga religiosa, había una institución religiosa, los rabinos, había unos grupos de personas que eran los que dirigían la vida religiosa de las personas. Venían desde el Antiguo Testamento, una casta de sacerdotes que eran los encargados de estudiar y enseñar la ley. Pero en la época de Jesús, había mucha cuestión de reglas y normatividades que habían impuesto y que se volvía más importante. Todas las reglas se volvieron más importante, toda la parafernalia, diría yo, de cómo acercarse a Dios que del qué. Era más importante el cómo que el qué. Era más importante todas las reglas humanas impuestas por ellos mismos que el deseo natural de acercarse a un Dios poderoso. Y había muchas reglas. Y por eso cuando Jesús viene como sumo sacerdote, cuando viene a este mundo, empezó a enseñar que no se requería de tanto show, no se requería de tanta regla, sino de corazones dispuestos. Y yo creo que lo más increíble que un hijo de Dios puede tener y que nunca debe perder es la disposición de su corazón para buscar a Dios. Quiero ponerlo de esta manera. Jesús vino a enseñarle a las personas que lo único que necesitaban para acercarse al Padre era una actitud en su corazón, era ese deseo de acercarse a Él. No necesitabas tener que cumplir con un montón de reglas impuestas por el hombre para acercarte al amor y al perdón de Dios. Y yo quiero decirte, esa esencia del mensaje de Jesús
hoy debemos conservarla. Tú no necesitas nada más que tu corazón dispuesto para recibir lo que Dios tiene para ti. No necesitas haber tenido un pasado impecable. Es más, algo que me encanta de Jesús, algo que amo de Dios, es que precisamente dice la Biblia que Él vino a los enfermos, Él vino para los pecadores, para redimirnos de todos nuestros pecados. A lo largo de mi vida cristiana me he encontrado con muchas personas que se sienten indignas de cualquier clase de bondad de parte de Dios o de la vida para ellos. Creen que merecen lo peor, y la verdad es que sí, todos merecemos lo peor, pero gracias a Jesús, a su amor y a su sacrificio podemos tener el perdón de pecados y sobre todo una vida nueva. Eso es lo que más me impacta de Jesús, que sin merecerlo, sin que tú y yo mereciéramos el perdón de nuestros pecados, Él vino y lo ofreció y nos dio una vida nueva. Cuando Jesús empieza a ejercer su ministerio, alborotó mucho a la gente y alborotó a los religiosos. Muchos dijeron, si Jesús le siguen llegando muchos seguidores, Jesús enseñaba en las casas y en las calles, también enseñaba en las sinagogas, pero mantenía más un ministerio en las calles y en las casas. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo a la gente, no tienes necesidad de nada más que abrir tu corazón, abrir tu hogar, y ahí estará Dios. Entonces los religiosos de la época dijeron, se nos acabó el negocio, aquí ya no va a haber más gente que venga hasta acá, ya no vamos a tener control de las personas, porque este alborotador, este profeta falso le llamaban, este hijo del diablo se atrevieron a llamarle, está alborotando e incitando a la gente a que tenga una relación personal con Jesús. Ellos no lo vieron como un salvador, esos líderes religiosos no lo vieron como un loco, como un profeta más que se autodenominó el Hijo de Dios, y no pudieron ver que en Jesús estaban cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento. Lo increíble es que Jesús cogió una popularidad increíble. Jesús adquirió una popularidad que trascendió a su tierra natal, trascendió Belén, trascendió Galilea, se extendió su fama por muchas regiones y de muchos lugares venían a verlo, porque Él tenía un mensaje diferente. ¿Y sabes cuál era el mensaje de Jesús? Un mensaje esperanzador, un mensaje de amor, pero también un mensaje de transformación, y ahí es donde quiero ir. Cuando Jesús hubo hecho todo su ministerio, durante los 3 años de ministerio, muchos buscaban, dice la Biblia, arrestar a Jesús. Muchos buscaban ocasión para hacerlo caer y arrestarlo y matarlo, o por lo menos llevarlo preso. Esa era la idea de los líderes religiosos, de los fanáticos fariseos, de los escribas que veían en Jesús una amenaza para su vida religiosa. Pues bien, lograron su cometido, lograron convencer a uno de los discípulos de Jesús. Ustedes saben a quién me refiero, a Judas. Lograron convencerlo para que lo vendiera. Y dice la Biblia que justo antes de Jesús ser entregado en manos de sus enemigos, hubo un instante, y es el instante en el cual me quiero enfocar en esta noche, donde Jesús vivió su mayor sufrimiento. Y quiero que hagamos como un paralelo, porque la vida de Jesús refleja lo que debe ser nuestra vida también. No por más la Biblia dice que tenemos que seguirlo a Él, imitarlo a Él y vivir de acuerdo a como Él quiere que vivamos. Jesús tuvo que sufrir lo que se llamó morir a sí mismo. Jesús murió a sí mismo. Jesús se entregó. Y yo sé que muchos están pensando, sí, murió a sí mismo, murió crucificado. No me estoy refiriendo a esa muerte física de crucifixión. Me estoy refiriendo a la muerte de su voluntad propia, la muerte de sus propios deseos. Y hablo la noche cuando precisamente Jesús fue crucificado. Y quiero que leamos en Mateo 26:39 un versículo poderoso, que en serio que si yo sé que tú puedes comprender, y le pido al Espíritu Santo que te lleve a entender este versículo, nuestro comportamiento como hijos de Dios podría cambiar. Ese entendimiento de las luchas espirituales podría cambiar. Dice Mateo 26:39, Padre, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Estoy leyendo la versión internacional. Esta es la famosa frase que en la versión Reina Valera dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero me impacta mucho y quiero desglosarlo. Miren, me leí este versículo muchísimas veces, no solo para poder entenderlo, sino para poder recibir esa revelación de Dios. Dice, Padre mío, imagínense esto.
Jesús está en un lugar llamado el huerto de Getsemaní. Más adelante vamos a hablar de eso. Está solo, sus discípulos están a metros de distancia y Jesús ahí postrado en tierra, con una angustia increíble, sabiendo que lo iban a crucificar, que a pocos pasos venía Judas a entregarlo, a traicionarlo. Jesús allí viene y hace una oración que sale de lo profundo de su ser. Y ahí, imagínenselo ahí postrado de rodillas. Dice la Biblia que fue tanto la angustia de Jesús que su sudor eran como gotas de sangre. Y dice, Padre, ojo, estamos hablando de Jesús, Dios mismo, el Hijo de Dios. Dice, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero si no hay de otra, que no se haga como yo quiero, sino que se cumpla y se haga como tú quieres. A mí me impacta eso de Jesús. De las frases que más me asombran de Jesús, y hubo frases que cambian vidas de Jesús, para mí esta es de las más poderosas, de las que nos demuestran el verdadero carácter de un cristiano. Es un carácter de entrega, de abnegación y de sacrificio. Palabras que hoy en día no se ven muy bien recibidas por algunos creyentes. Palabras que algunos cristianos dicen, eso no es conmigo. Pero yo te digo algo, si hay algo que exige nuestra fe, es abnegación. ¿Qué es abnegación? Negar nuestra propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. Jesús lo dijo así: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Ese niéguese a sí mismo, en otra versión quiere decir olvídese de sí mismo. Eso está en Mateo 16:24 y Marcos 9:35 también lo dijo Jesús en otra ocasión. Si alguno desea ser el primero, entonces que sea el último de todos y el servidor de todos. Dentro de las cosas que no comprendían muchos de la vida de Jesús es esto. En el Antiguo Testamento los profetas decían que Jesús, que el Mesías iba a ser un rey, un grandioso rey. Y la costumbre era que el rey iba primero, el rey comía primero, todo era para el rey. Pero vino un rey diferente, vino un rey humilde, vino un rey poderoso con la esencia del mensaje. Y esta es la esencia del mensaje de Jesús: abnegación. Esa es la esencia del mensaje de Jesús, una vida en sacrificio vivo. Me impacta cómo dice la Biblia que Jesús mismo tuvo que aprender obediencia a través de negar su propio deseo y su propia voluntad por hacer la voluntad del Padre. Miren, Jesús estaba diciendo: ¿quieres ser el primero? Hazte el último, déjate de último. No busques figurar, no llames tanto la atención. Cuando hoy muchos quieren ser los que más saben, muchos quieren ser los que más hacen, muchos quieren ser los que más influyen, muchos quieren ser los que más seguidores tienen. Algunos en su afán por ser primeros cuestionan la espiritualidad de los demás, miden la fe de otros, escuchan los mensajes y las predicaciones de otros para corregir y no para aprender. Y no digo que esté mal corregir, pero hablo de la intención de sus corazones. ¿Qué pasó en el Getsemaní? ¿Qué representaba Getsemaní? Pues bien, esta oración que Jesús hizo de Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, esa famosa oración se llevó a cabo en un lugar a las afueras de Jerusalén, ahí en el huerto de Getsemaní. El huerto del Getsemaní era la parte baja de un monte que se llamaba el Monte de los Olivos. Para mi sorpresa, Getsemaní significa prensa de aceite. En hebreo, prensa significa gad y aceite significa shemen o shemen, no sé cómo se pronuncia. Entonces Getsemaní significaba gad shemen, es decir, prensa de aceite. Y es muy posible que cerca del Getsemaní hubiera una prensa de aceite. Y muchos dirán, ¿cómo es una prensa de aceite? Pues bueno, les vamos a poner una imagen ahí de una prensa de aceite. Era como una piedra redonda que se ponía sobre otra piedra. Ahí están viendo la imagen. Y se ponía el olivo. Es como una especie de aceituna. Y con la piedra una persona la empujaba y el peso de la piedra redonda hacía exprimir, por decirlo así, el aceite fino del olivo. Por eso se llama Gad Shemen, prensa de aceite, porque el fruto del olivo era puesto en esta prensa y se sacaba a través de la presión, a través de exprimirlo, se sacaba lo mejor del aceite del olivo. Y sabes, nada en la vida de Jesús y nada en la Biblia está puesto porque sí. No fue casualidad que Jesús pasara
ese momento en ese lugar. Dicen los historiadores que era probable que ese huerto perteneciera a alguno de los seguidores de Jesús, porque constantemente era el lugar preferido de Jesús para ir a orar. Era un lugar tranquilo, alejado de las personas, de las multitudes. Y dice la Biblia que Jesús pasó varias noches orando allí. Pues bien, el día en que Jesús fue entregado a sus enemigos para que luego lo crucificaran el día siguiente, probablemente fue un día jueves, esa noche Jesús hizo la Santa Cena y luego se fue al Monte de los Olivos, se llevó a sus discípulos, se lleva, aparte de los discípulos que tenía, se escogió 3, a Juan, Jacobo y a Pedro, y les dijo: quédense conmigo orando un rato porque estoy angustiado en gran manera. Los dejó a los 2 en un lado, a los 3 más cerquita, y él se fue un poco más adelante. Y dice la Biblia que Jesús se fue a orar, porque en el Getsemaní, ahí en el lugar de la prensa del aceite, no hay otra mejor cosa que podamos hacer que orar. Y sabes, ese lugar, ese Getsemaní, es un lugar donde nuestra alma es prensada, donde nuestra vida es pasada por la presión y lo mejor sale de nosotros. Ese es el lugar donde nos rendimos delante de Dios y Él nos fortalece. ¿Qué estoy diciendo? Que las mismas cosas que sucedieron en la vida de Jesús sucederán en tu vida y sucederán en mi vida. Va a haber un instante, va a haber un momento en nuestra vida donde tengamos que ir allí al huerto de Getsemaní, a crucificar nuestra voluntad, a morir al yo, a morir a mis deseos, a morir a la forma en como yo quiero hacer las cosas para darle paso a lo que Dios quiere. Y esa es la lucha de muchos cristianos. Y por eso hay cristianos que no pueden vivir la plenitud del evangelio en sus vidas, porque aún retienen su propia voluntad, porque quieren vivir con Dios haciendo las cosas a su propia manera. Y créanme, ustedes no son los únicos, a mí también me pasa. Hay momentos donde yo quiero hacer las cosas a mi manera, cosas buenas, incluso cosas malas. Pero ahí donde tenemos que ir a nuestro Getsemaní, tenemos que postrarnos en tierra. Dice la Biblia que Jesús no solo oró, sino que postró su rostro en tierra y le dijo: Padre, esto es lo que yo quiero hacer, es lo que deseo, pero si no hay otra forma, no permitas que yo haga mi voluntad, sino que tu voluntad se haga en mi vida. Mis amados jóvenes, si no estás dispuesto a pasar por Getsemaní, jamás, jamás, jamás podrás vivir en la plenitud de un Dios poderoso. Muchos hoy están viviendo lo que algunos en la época de Jesús vivían: mera religiosidad. Todo creyente, todo cristiano, déjame decírtelo de esta manera, todo hijo de Dios en algún momento de su vida va a tener que enfrentar su voluntad con la voluntad de Dios. Va a tener que poner su voluntad a juicio de la voluntad de Dios. Y solo hay 2 opciones: o morimos a nuestra voluntad y aceptamos la voluntad de Dios Padre, o vivimos en rebeldía, viviendo bajo nuestra propia voluntad, creyendo que Dios se agrada de esa actitud. Si hay algo que no es fácil, hacer una oración de fe es sencillo. Cuando invitamos a todos nuestros amigos por primera vez a la iglesia, los hacemos pasar adelante y hacemos esa oración de fe. Creemos que esa es la esencia del cristianismo. No, ese es el primer paso. La esencia del evangelio es negar nuestra propia naturaleza y vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivamos. Y eso es lo que no es fácil del evangelio. Esa actitud de ir a nuestro Getsemaní y decirle: Señor, no importa cómo yo deseo hacer esto en mi vida. Y yo no sé, no quiero que solo lo tomemos en un aspecto sentimental. Podemos tomarlo en muchas cosas de nuestras vidas. Cuando Dios quiere que tú y yo nos movamos del lugar, cuando Dios quiere que nos cambiemos de ciudad, cuando Dios quiere que renunciemos a nuestras pasiones juveniles, dice la Biblia. ¿Sabes cómo se renuncia a una pasión juvenil? Todos los días en el Getsemaní. ¿Sabes cómo renunciamos a vivir una vida en rebeldía? ¿Sabes cómo crucificamos nuestros malos deseos y nuestras pasiones que constantemente nos cachetean y nos abofetean? Todos los días yendo a nuestro Getsemaní, siendo prensados a través de la oración. Dice la Biblia que Jesús fue a ese lugar con mucha tristeza y angustia, pero aún con todos esos 2 sentimientos o emociones, ese era el lugar correcto. Me impacta que incluso Jesús vino a este mundo a entender lo que estás viviendo. Sé que muchos dirán: Dios ni se alcanza a imaginar cuánto estoy sufriendo por esta decepción amorosa, o por esta decepción financiera, o por la crisis que tengo en mi hogar. Pues déjame decirte, Dios sí te entiende, porque hubo un momento donde Él, con mucha angustia y mucha tristeza, tuvo que ir al Padre y decirle: Señor, quítame esta angustia. Y la angustia no se le quitó. Señor, haz que esto cambie. Su circunstancia no cambió. Jesús sí o sí tenía que pasar por el suplicio de la muerte de cruz.
pero aún así Él estuvo dispuesto a vivir, a experimentar lo que sabía, lo que significaba morir a sí mismo. En ese lugar es donde vemos el choque de dos voluntades. Y lo demuestra cuando dice, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Por eso el título de este mensaje, no es como yo quiero. Y déjame decirte algo, o más bien preguntarte, ¿en qué área de tu vida hoy Dios te está diciendo, no es como tú quieres, es como yo quiero? Justo aquí hay una clara demostración de lo que en ocasiones nos pasa a nosotros. Queremos una cosa, pero es algo muy diferente a lo que Dios quiere para nosotros. Y es donde con toda tristeza y angustia, sí, con toda tristeza y angustia, con todo el dolor que eso implica, ahí es donde tenemos que ir y decirle, Señor, haz tu voluntad en mí. A veces creemos que lo que proviene de Dios viene con un manto de alegría, de gozo y de paz, porque nos hemos acostumbrado a interpretar más de ese versículo que dice, seguid la paz. Y yo quiero decirte algo, para obedecer a Dios a veces no vamos a sentir paz. Obedecer a Dios y hacer lo correcto a veces nos va a generar lágrimas, llanto, dolor y profunda tristeza, incluso profunda angustia. Dice la Biblia que esa angustia de Jesús era como sentir morirse. Y es que créame lo que les voy a decir. Algunos que estudian la palabra enseñan que Jesús no murió una vez, sino que murió 2 veces. Y quiero que me entiendan y no malinterpreten, o no quiero hacerme malentender. Jesús claramente murió físicamente, su cuerpo murió una sola vez y fue cuando fue crucificado. Pero antes de la crucifixión hubo otra muerte que Jesús experimentó y fue la muerte a sí mismo. Y esa muerte fue la que le dio el valor para morir físicamente en la cruz del Calvario. Y todo creyente, todo cristiano que quiera agradar a Dios de verdad y vivir como Dios manda, sí o sí tiene que pasar por el Getsemaní y morir a sí mismo. Yo lo he experimentado y créanme que no es nada fácil y nada sencillo cuando vamos a la voluntad de Dios con angustia, con dolor y le digo, Señor, ayúdame a morir a este sentimiento, a esta emoción, a este pensamiento, a este sueño. Porque sí, a veces Dios pide que muramos a ciertos sueños nuestros, nobles y personales, pero su voluntad es mucho más grande que la nuestra. Nótese que no solo Jesús oró, lo mencioné ahorita, Jesús se postró rostro en tierra como símbolo de humillación, como símbolo de rendición, como símbolo de entrega. Aún en medio del sufrimiento, de la angustia y de la tristeza, Jesús oró y lo hizo por un buen tiempo. Miren, recuerden que la Biblia dice que Jesús, habiendo hecho primero esa oración, fue a sus discípulos, a los 3 que les mencioné, a Jacobo, Pedro y Juan, y estaban dormidos. Ni aún en el momento más importante de Jesús, los discípulos estaban ahí conectados con él, estaban dormidos. Y yo podría como hacer esto, o pudiera decir esto: mientras unos están muriendo al yo y a sí mismos y pidiéndole a Dios que haga su voluntad, otros están durmiendo. Mi pregunta es, ¿de cuál tipo de creyente eres tú? ¿Esos que están durmiendo cuando deberían orar? ¿O esos que están llorando al lado de la cama y cada noche mojan su almohada con lágrimas por algo que no va a cambiar, por algo que no va a mejorar? Pues la mejor opción es orar. Hay jóvenes que me han escrito, no solo ahora, muchas veces, y me dicen, ¿qué puedo hacer? Tengo una angustia sentimental, tengo una angustia en mi corazón, tengo dolor. Y yo digo, ya les he enseñado todo. Y no es por descartar, pero yo les digo, oren. No, ya oré más. No, ya llevo 20 minutos orando y no se me quita nada. Ore, es lo único y efectivo que podemos hacer en momentos de angustia. Y yo sé que muchos creen que es lo menos importante. Orar, claro, eso me lo dice porque no sabe qué decirme. No, en la oración, pero en la oración de verdad. Esa oración sentida donde nos postramos y le decimos, Señor, ya estoy cansado de luchar solo, ya estoy cansado de luchar con este mismo pecado, con esta misma debilidad. Señor, yo no sé, pero aún si me cuesta la vida, Dios, aún si me cuesta lo que sea, pero yo voy a morir a mí mismo porque quiero hacer tu voluntad. Ese tipo de creyentes, ese tipo de jóvenes es los que necesitamos hoy. Hoy en medio de una pandemia, de una crisis, necesitamos jóvenes que se nieguen a sí mismos, que dejen de vivir solo por un placer emocional, irracional, que es el placer del pecado, y que se postren delante de Dios y le digamos, Señor, yo quiero vivir para ti. No quiero ser parte de aquellos que duermen descaradamente cuando tenemos que estar orando. Jesús fue, dice la Biblia, que pasada 1 hora de estar orando, fue y vio a los discípulos que estaban dormidos.
Y sabes, Jesús les dijo, no han podido velar conmigo ni una hora, pónganse a orar, levántense. Y dice la Biblia que él fue y oró otra vez y repitió las mismas palabras. A veces nuestras oraciones van a ser repetitivas. Señor, consuélame. Señor, levántame. Señor, sáname. Señor. Y miren, yo sé que muchos en esta noche pueden estar escuchando este mensaje con lágrimas en sus ojos, porque están cansados de luchar, porque están sumidos en una crisis, porque están sumergidos en el dolor que les produce una ruptura emocional o sentimental, porque no saben qué hacer, porque hay necesidad en su casa, porque hay angustia y desespero por alguna situación que no pueden controlar. Y déjame decirte, hay cosas que no podrás controlar en tu vida. No tienes otra opción sino ir a tu Getsemaní, postrarte de rodillas, rostro en tierra y decirle, Señor, ayúdame a comprender y a obedecer tu voluntad. Señor, una cosa es lo que yo quiero. Y déjame decirte, yo sé que muchos quisiéramos vivir de una forma diferente. A veces quisiéramos borrar ciertas partes de la Biblia para deliberadamente vivir a nuestras anchas. Pero el que quiera seguir a Jesús de verdad, Jesús lo dijo, tiene que negarse a sí mismo, morir allí en el Getsemaní y aprender a vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. Con mucho amor y con mucho respeto y sin ánimo de juzgar a nadie, porque siempre nuestro mensaje debe ser esperanzador y extender la mano. Pero si tú no estás dispuesto o tú no estás dispuesta a ir al Getsemaní y negarte a ti mismo y renunciar a aquellas cosas que sabemos que tenemos que renunciar, entonces no estás listo para seguir a Jesús. No quiero decir que no vuelvas a buscarlo, Él siempre estará con los brazos abiertos. Jesús lo que quería decir es, antes de decidir seguirme, tienes que decidir renunciar a ti mismo. La Biblia dice, y Jesús lo enseñaba, todo el que quiera retener su propia vida la perderá, pero aquel que muera a sí mismo nacerá. Y de eso se trataba el famoso mensaje de Jesús a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo, pero para nacer de nuevo primero tenemos que morir. ¿A qué? A nosotros mismos. Y yo creo que hoy es un buen momento para decirle, Señor, yo quiero hoy aprender a morir a mí mismo, a mi manera necia de hacer las cosas, a la manera necia como he llevado mis relaciones. Quiero a partir de hoy ser de edificación. Muchos hoy tendrán que morir a la necedad de sus palabras, a la necedad de sus pensamientos. Muchos hoy tendrán que ir a la oración y decirle, Señor, yo quiero santificarme, quiero purificarme, porque he sido necio. He visto en internet lo que no he debido ver. He tenido conversaciones que no he debido tener. La Biblia nos demanda que un hijo de Dios tiene que vivir como Jesús vivió. Y esto es en santidad, buscando siempre hacer lo correcto. Y no lo correcto frente al mundo, sino lo correcto frente a los ojos de Dios. No es fácil vivir entregando nuestra voluntad a Dios, entregando nuestros deseos. Sin embargo, es la única manera real para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y quiero volver a decirlo, no es como yo quiero. Y déjame decirlo, no es como tú quieres. Hoy en día me preocupa algunos predicadores que andan acomodando y amasando el evangelio para volverlo un poco más amigable. Pues déjame decirte, el evangelio de Cristo no es tan amigable a la naturaleza humana. Porque el verdadero evangelio de Jesús atenta contra la manera como veníamos viviendo antes de conocerlo a Él. Yo sé que tenemos que hacer amigable el evangelio. Yo sé que tenemos que buscar que la gente lo entienda. Y tenemos que volvernos naturales, sociables. Pero en sí la esencia del mensaje de Jesús es un poco perturbador. Porque es un choque de voluntades, como lo dije al principio. Es que alguien se para enfrente tuyo y que te diga, lo que estás haciendo está mal. Voy a volverlo a decir, lo que estás haciendo está mal. Y tienes que ir al Getsemaní, renunciar a eso y decirle, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Solo en ese instante nacemos a la vida que Cristo quiere que vivamos. Y yo sé que muchos dirán, Cris, para ti es fácil. No, no es fácil. Porque he aprendido que si yo no voy al Getsemaní y renuncio a mí mismo, pues esas pasiones internas del alma, esa concupiscencia, esa carnalidad va a gobernar en mi vida y jamás podré ver todo lo que Dios tiene para mí y para mi familia. Entonces, eso es lo que he querido enseñarte hoy. Y creo que el mensaje de Jesús, más allá de recordar que murió y que fue doloroso, es recordar cómo Él vivió para nosotros aprender cómo vivir.
A veces quisiéramos hacer las cosas a nuestra manera. Yo creo que siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero sin temor a equivocarme. Yo digo que en la juventud uno no quiere oír consejo y quiere que todo se haga como uno desea. Queremos amar de la manera como queremos o creemos que es conveniente amar. Queremos llevar nuestras relaciones de amistad. Queremos hacer todo de acuerdo a como se nos da la gana. Quisiéramos que Dios y todo a nuestro alrededor se ajustara a nuestra voluntad de hacer las cosas. Pero no es eso lo que Jesús nos enseñó. Jesús cedió ante la voluntad de Dios Padre. 3 veces tuvo que Jesús orar y decir lo mismo. Ustedes se leen ahí la parte del huerto de Getsemaní, donde dice que Jesús es ya arrestado. Verán que 3 veces Jesús fue allá a orar y dijo lo mismo: Señor, que no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Y yo sé que muchos de ustedes han orado 1, 2 veces por lo mismo. Pues no sé cuántas veces tendrás que orar. Tendrás que ir una y otra vez, con angustia, con dolor, con ganas de querer morirse. Pero ese es el lugar correcto y la actitud correcta, el Getsemaní, y nosotros postrados. Mi pregunta es: ¿tenemos esa capacidad de renunciar a nosotros mismos? Si no la tenemos, tenemos que desarrollarla en Dios. Sabemos que Dios nos ha dado el precioso Espíritu Santo, quien nos inspira, nos motiva y nos impulsa a orar, pidiendo su voluntad. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que hay momentos donde de la nada surge un deseo por orar. Ese es el Espíritu Santo que nos está empujando a que busquemos a Dios y rindamos nuestra voluntad a su voluntad. ¿No así lo enseñó Jesús en la oración del Padre Nuestro? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pues volviendo a ese versículo muy particular, podemos decir: Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Si Dios te está diciendo corta con esa amistad, corta con esa relación, aunque duela, aunque no sea fácil y aunque eso nos genere angustia, incluso angustia de querer morirnos, es mejor hacer la voluntad de Dios por nuestro bien y nuestro futuro. Yo te digo, es mejor hacer la voluntad de Dios. Los versículos 36 y 40 de ahí de Mateo, donde estamos leyendo, nos muestran que Jesús fue a ese lugar con una actitud de renuncia, pero fue solo, porque hay luchas que las podemos dar en compañía, pero la renuncia a nuestra propia voluntad es una lucha que tenemos que pelear solo. Habrá momentos donde tendrás que ir solo a orar, y esa oración es la que transforma, de postrarnos delante de Dios de rodillas y orar y orar y orar y orar. No me preguntes cuántas veces, todas las veces que sea necesario, hasta que entienda tu corazón que la voluntad de Dios debe ser implantada en su vida. Yo te puedo decir con toda seguridad, Dios puede sacarte de ese conflicto emocional en que estás. Dios puede sacarte de ese conflicto sentimental, de ese daño que te ha causado la ruptura sentimental con alguien. Dios puede fortalecerte de tal manera que ese pecado del cual nunca creíste salir, Dios te puede dar la fortaleza para decir: voy a vencer. No es un tema positivista, es un tema que lo he experimentado durante mis años como cristiano. Sí es posible vivir una vida no agradando a nuestra carne ni nuestro pecado alimentándolo, sino agradando a Dios. Pero no hay otra forma sino a través de la oración y la entrega diaria a Él. Si nunca vas a la oración, si nunca tienes oraciones como de este tipo delante de la presencia del Señor, jamás podrás vivir una vida de abnegación delante de Jesús. En cambio, aprenderás a vivir una vida religiosa sin fruto. Podrás tener éxito en muchos aspectos, y al final quiero leer un versículo, pero jamás podrás disfrutar de la plenitud de Cristo en tu vida. Y no serás más que un fariseo, no serás más que un fanático religioso. La filosofía de este mundo no es la misma filosofía de Jesús, pues vivimos en una época de la autocomplacencia, de haz lo que tú quieras, desarrolla tu personalidad de acuerdo a como tú quieras, vive como desees, libérate de las cadenas morales. Y algunos hijos de Dios quieren vivir de acuerdo a esa filosofía y a esa corriente, y yo te digo, no es posible comportarse de la misma manera como los que no conocen a Dios, con las mismas actitudes, con las mismas palabras, con la misma morbosidad. Y a mí me sorprende cómo algunos cristianos logran acostumbrarse a vivir de esa manera, sin un deseo firme, real y genuino de vivir una vida santificada para Dios. No podemos vivir con las mismas costumbres que aquellos que viven sin el amor y la revelación de Dios. Eso no lo advirtió Dios en el Antiguo Testamento al pueblo. No les decía: ojo con que se le peguen las costumbres de los pueblos vecinos.
Jehová uno es, Jehová uno solo es. A Él adorarás y a Él servirás. No pondrás tu mirada en otras creencias. Y a veces algunos cristianos contemporáneos viven como los que salieron de Egipto, contaminándose con palabras, con canciones, con música y con cosas que nada agradan a Dios. Pues bien, Jesús nos ha dado su espíritu para vivir en victoria. Y a veces veo mucho cristiano derrotado, rendido y debilucho, rendidos a una vida que con toda seguridad no es la vida que el Maestro quiere para ustedes. Sumisos a la voluntad de Satanás, del enemigo, quien los maneja a su antojo, tan solo porque no han conocido el poder restaurador del Espíritu Santo. Y yo quiero que te hagas esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tuviste una lucha espiritual? ¿Cuál fue tu actitud? ¿Cediste de una? ¿Fuiste a buscar el placer? ¿O por lo menos diste la pelea? ¿Buscaste a Dios en el Getsemaní y te fortaleciste en la oración? Dependiendo de la respuesta a esa pregunta, ahí te estás dando cuenta de tu estado espiritual. Y este mensaje no es para juzgar a nadie. Yo creo que yo también a veces, en muchas ocasiones, cuando he tenido mis luchas espirituales, no he peleado legítimamente. Simplemente me he dado por vencido sin dar la pelea. Pero hoy este mensaje es para decirle: aprende a vivir de acuerdo a la voluntad de aquel Dios que te llamó y te escogió. ¿Por qué hay cristianos tan derrotados y tan decaídos y abatidos por el enemigo? Porque no ceden su voluntad a Dios. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que hay cristianos que están en las manos de Satanás, están en las manos del enemigo y creen que viven en las manos de Dios. ¿Y saben por qué estas personas creen que están en las manos de Dios? Porque aún se congregan, porque aún sirven o hacen algo por Dios. Pero es como Jesús dijo: ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo soluciono ese conflicto? ¿Cómo hago para no vivir rendido a mi propia voluntad y sí rendido a la voluntad de Dios? Solo hay una solución: morir. Sí, morir a nosotros mismos, rendirnos a Él. Mateo 26:37 dice que Jesús se entristeció y se angustió en gran manera hasta la muerte, pero hizo una cosa: veló en oración, postrado en tierra. Yo solo te digo, valdrá la pena, valdrá la pena. Quiero terminar resaltando un versículo que me ha impactado muchísimo estos días, y tiene que ver con esa frase que yo siempre digo: vale la pena hacer lo correcto y hacer la voluntad de Dios. Porque escúcheme bien, hay algunos que dicen: y aquellos que viven haciendo lo que se les da la gana y aún van a la iglesia y prosperan y como que les va bien. Pues yo también me había hecho esa pregunta y yo le decía a Dios: ¿en serio vale la pena tanto sacrificio? ¿Hacer las cosas bien? ¿Llevar un noviazgo bien? ¿Relaciones bien? ¿En serio vale la pena santificarse tanto cuando veo que otros que no lo hacen y pareciera que Dios los bendice? Pues me encontré con Malaquías 3:14. Dice: ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandamientos y vestirnos de luto delante del Señor si nos toca llamar dichosos a los soberbios? Y los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Pues ese mismo cuestionamiento que algunos tenemos, lo tenían en el Antiguo Testamento. Muchos llegaron a la conclusión de decir: no vale la pena ser tan santos y agradar a Dios, sabiendo que hay otros que hacen peores cosas, desafían a Dios y se salen con la suya. Pues más adelante, si ustedes leen Malaquías 3 en adelante, dice: tranquilos, porque habrá un día donde Dios hará justicia y aquellos que creyeron engañar a Dios tendrán su recompensa, pero ustedes los fieles. Y ahí empieza una gran larga lista de bendiciones. Yo solo puedo decirte: vale la pena rendir nuestra voluntad a Dios, decirle: Padre, fortaléceme, pero yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ser como Daniel, que sin necesidad de que sus padres o sus líderes lo supervisaran, decidió en su corazón. Porque si del corazón salen los buenos y los malos deseos, en el corazón es donde uno se rinde, en el corazón es donde uno toma la decisión de hacer lo correcto. Y yo quiero invitarte en esta noche a que hoy por primera vez en tu vida, o por segunda en algunos, pero que de una vez por todas puedas decirle: Señor, yo hoy quiero en serio rendir mi vida a ti y hacer tu voluntad más que mi propia voluntad. Algunos creen que no vale la pena consagrarse a Dios en un mundo tan contaminado, pues como ven algunos que sí están desobediendo y pareciera que prosperaran, como dice la Biblia, se salen con la suya. Sin embargo, dice la Biblia: Dios hará justicia. Vendrá un día donde hará diferencia entre lo justo
y lo malo, entre el que es santo y profano. Porque jamás un profano, jamás alguien que vive en la injusticia podrá ver y vivir la recompensa y las bendiciones de una vida consagrada a Dios. Así que no queda otro camino. Y yo quiero decírtelo, quizá en alguna área de tu vida no es como tú crees, es como Dios dice que es. Así que mi invitación es para que rindamos nuestra voluntad a Dios y le podamos decir: Señor, ayúdame a morir a mí mismo. Yo quiero que hagamos una oración, que no te dé pena cerrar tus ojos, que no te dé pena orar allí. Si te avergüenza orar delante de la gente que tienes cerca, qué tristeza. Y que podamos decirle: Señor, hoy estamos en nuestro Getsemaní, en ese lugar, en esa prensa de aceite. Y Dios, quizá hayan cosas en nuestro interior a las cuales debamos renunciar. Estoy seguro que hay muchas cosas a las cuales debemos morir. No queremos seguirte de balde, no queremos seguirte porque sí. Queremos que esto tenga el significado y la relevancia que debe tener para un hijo de Dios. Y te pedimos, Señor, que no sea nuestra voluntad, sino tu voluntad en nuestra vida. Dile: Señor, ayúdame a vivir en obediencia a ti, Señor. Cuésteme lo que me cueste. Dice la Biblia que si tu ojo derecho te es ocasión de caer y te lleva a pecar, sácate tu ojo. Y no estoy diciendo que lo hagas literal, pero mira el mensaje y la esencia de Jesús, lo radical que debemos ser frente a nuestra vida con Dios. Dile: Señor, te pido perdón cuando he mezclado lo santo con lo profano. Te pido perdón cuando he querido vivir a mi manera, pero no viviendo, queriendo conservar las cosas que tú quieres para mí, Señor. No es a mi manera y a la tuya a la vez, es a tu manera al 100%, Dios. Y mi oración, Espíritu Santo, es que tú fortalezcas la vida de todos aquellos que en angustia, que en tristeza saben que están fallando, Señor. Aquellos que están pasando por un momento de presión en su vida, Dios. Incluso de tristeza profunda, de depresión, casi que hasta la muerte. Fortalécelos. Que mueran a su voluntad propia, Señor, pero que nazcan a la voluntad tuya, Padre. No por nada dice la Biblia que tu voluntad, tus pensamientos son más altos que los nuestros, y que tu voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. Dile: Señor, yo quiero vivir de acuerdo a tu voluntad y no la mía, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta para mi vida y para mis generaciones. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias por estar conectados en esta noche. Yo les bendigo y les invito a que cada día podamos estar ahí en el Getsemaní, muriendo a nuestra voluntad y naciendo a la voluntad del Padre. Los invitamos a que sigan conectados a nuestras redes sociales. Síganos ahí. Esta semana no tuvimos tanta interacción, pero lo vamos a hacer esta semana que viene. Mañana 10 de la mañana, domingo de resurrección, nuestro mensaje habitual con el pastor John Jairo. Así que un abrazo, un saludo para todos. Dejen en sus comentarios, dejen sus saludos allí. Ahorita colocaré el mío. Si tienes alguna petición de oración, en nuestras redes sociales están los números telefónicos donde con toda seguridad vamos a estar ahí orando por ti y por tu familia. Un abrazo. Confiamos en que la paz y el amor de Jesús estén en sus vidas. Los queremos. Chao, chao.